Buenas noches, estimados televidentes. En el programa de hoy vamos a continuar el tema que habíamos estado viendo relacionado a el conflicto árabe-israelí, en realidad en este momento israelo-palestino, y vamos a ver, digamos, la otra la otra entidad política más importante dentro de los palestinos, aparte de Al-Fatah, Organización de Liberación de Palestina. En este caso estamos hablando del movimiento de la resistencia islámica, más conocido en el mundo árabe como Hamas. Hamas es un movimiento que, aunque se declara también nacionalista, nosotros consideramos que es un movimiento más que todo islamita, o sea, considera de una u otra manera la religión islámica como el método último y fundamental para arreglar los problemas no solo de los palestinos, sino de manera general del mundo árabe en su enfrentamiento a Israel, pero a la vez en su enfrentamiento, digamos, de manera global o de manera geopolítica con, digamos, los diferentes poderes mundiales que de una u otra manera confluyen y que las organizaciones islamitas consideran que de una u otra manera también están chocando con los movimientos islámicos en el Medio Oriente. Hamas nace en los años 80. Hay que tener en cuenta que en estos años habían partido del Líbano las organizaciones militares principales palestinas, o sea, la OLP y todo su movimiento armado, más las otras organizaciones que habían que confluyen dentro de la OLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y así otras organizaciones, después de digamos, la invasión israelita en el sur del Líbano, que había destruido esa especie de estado protestado, estado tapón que los palestinos habían tenido en el sur del Líbano y de donde estaba o hubo en ese momento el principal enfrentamiento contra el Estado de Israel. Esto que constituyó una victoria militar de Israel y el traslado del, digamos, el aparato militar palestino hacia Túnez, le dio un nuevo impulso de una u otra manera a los movimientos islamitas. Y en este sentido hay que tener en cuenta que hay muchos estudiosos del área, muchos politólogos, catedráticos de diferentes partes del mundo, muchos de los que de una u otra manera estamos estudiando el tema y continuamos el estudio del tema, consideramos que es el momento en que de una u otra manera, después de la muerte de Nasser en 1970, después de la salida prácticamente de Egipto, del enfrentamiento directo con Israel, a partir de los acuerdos de Camp David, propiciados por los Estados Unidos y que la parte egipcia fue firmada por Anwar el-Sadat, muerto, según muchos analistas, por esta misma firma, o sea, el brazo armado de los hermanos musulmanes en un atentado dio con la vida de Anwar el-Sadat. Lo cierto es que el nacionalismo árabe tuvo un momento de, digamos, de ascenso desde los años 50 hasta los años 70 y desde esos años evidentemente hay un declive del movimiento nacionalista árabe, declive que va a ser, digamos, llenado, o sea, ese espacio que dejó el nacionalismo árabe va a ser o va a empezar a ser llenado por los movimientos islamitas. Recordemos que si vemos el mundo árabe, esto es lo que les pasó a los palestinos en los años 80, pensemos en los años 90, es la primera derrota de Saddam Hussein. Saddam Hussein también había sido uno de los líderes del nacionalismo árabe, en este caso el nacionalismo iraquí, líder del partido Baas, árabe socialista iraquí. Hay una guerra, la primera guerra del Golfo, finales de los 90, después hay una segunda guerra del Golfo en el 2003, finalmente es eliminado Saddam Hussein. Ocurren lo que se llaman las primaveras árabes donde si en un primer momento amplios sectores de las clases medias árabes que incluso habían crecido, estos sectores medios, a veces sectores intelectuales vinculados a diferentes partidos políticos, habían crecido
en los marcos del desarrollo de este propio nacionalismo árabe y la consolidación de los estados nacionales en todos los territorios del Medio Oriente, también de una u otra manera vieron, o en un momento se vieron limitados por los propios gobiernos que se habían instaurado en los diferentes estados árabes, muchas veces gobiernos de corte centralista, dictatorial, y de una u otra manera empezaron a implosionar estos estados nacionales en ese momento donde confluyen también grandes derrotas antes en enfrentamiento con Israel, y esos vacíos, repito, fue llenado por los diferentes movimientos islamitas que en las explosiones de las llamadas primaveras árabes, de una u otra manera, fueron los que tuvieron el poder o accedieron al poder en ese primer momento. Recordemos que estas primaveras árabes, en el caso de Libia, prácticamente el Estado libio hoy es un Estado fallido, no existe, está dividido en 4 territorios, donde hay 4 poderes, 2 grandes poderes enfrentados, pero incluso hay otros 2 grandes poderes que también en el sur de Libia mantienen una cierta autonomía. En el caso de Túnez cae el gobierno, entra un gobierno de corte islámico, digamos, más moderado, se mantiene el poder. En el caso de Egipto, en elecciones realmente democráticas, gana el presidente Morsi, hoy prisionero. Morsi era el representante de los hermanos musulmanes, o sea, su movimiento político realmente era un movimiento político de los hermanos musulmanes, creado en la década del 20, y podemos decir por Al-Banna, que es el padre del islamismo islámico más contemporáneo y que llega hasta nuestros días. En esas elecciones gana Morsi, después una especie de golpe de Estado constitucional llegó al poder al actual presidente de Egipto, o sea, fue eliminado de una u otra manera el poder islámico en Egipto. Y tenemos el caso también de Siria, donde sabemos lo que ocurrió, un gran levantamiento que empezó siendo un levantamiento popular para convertirse en un levantamiento donde la influencia del occidente de los Estados Unidos prácticamente estaba determinando, también la influencia de Turquía en el norte, enfrentamiento con los kurdos que quieren acceder y que tienen digamos una mayoría de la población en el norte de Siria y que aspiran de una u otra manera a una especie de autonomía o incluso a un Estado kurdo en todos los territorios del Kurdistán, que incluyen Siria, Turquía, Irán, Irak. O sea, una conformación realmente difícil a la hora incluso de comprender, pero que trajo consigo, de una u otra manera, el intento del derrocamiento del Partido Árabe Baaz Socialista Sirio, que en este momento de la historia está en manos de Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, que es el que consolidó el poder del Estado Nacional Sirio actual, y que Estado que finalmente no es destruido por la intervención militar de Rusia y un contraataque realmente masivo, aéreo, incluso militar, terrestre, en un momento que ha traído como consecuencia que en este momento prácticamente Bashar al-Assad sea el único sobreviviente de, digamos, los países o del poder político que tuvo en las primaveras árabes prácticamente el aplastamiento de todo el nacionalismo árabe en los lugares donde se produjo, y Bashar al-Assad es el único que ha mantenido el poder hasta nuestros días, apoyado por Rusia, apoyado por también Irán y apoyado también por sus aliados del Líbano, en este caso el partido también islamita Hezbollah o Partido de Dios, que han consolidado hasta nuestros días y da la impresión que incluso los últimos reductos de esos que empezaron siendo una primavera árabe que se ha convertido en diferentes organizaciones de corte islamita mayoritaria dentro de la coalición que lucha contra Bashar al-Assad, prácticamente estén acorralados en territorios muy, digamos, mínimos en el momento de Siria. Incluso Bashar al-Assad también tiene el apoyo de organizaciones palestinas, esto hay que tenerlo en cuenta, organizaciones palestinas que de una u otra manera siempre han dependido del apoyo sirio. Si nosotros vemos de manera general
esta situación en el Medio Oriente, evidentemente una situación extremadamente compleja, pero una situación donde los movimientos islamitas han tenido un papel o van teniendo un papel, digamos, que mantienen hasta nuestros días. Ya vimos el caso de, estamos viendo el caso de Hamas digamos, en el caso de Palestina, en el enfrentamiento directo con Israel, pero estamos viendo también el caso de Hezbollah en el Líbano. Hezbollah tiene prácticamente digamos, un estado tapón que controla en el sur del Líbano y que es el principal bloque de resistencia a una supuesta agresión de Israel contra el Líbano, agresión que se ha dado muchas veces y que la última, de una manera realmente, digamos, generalizada, se dio en el año 2006 cuando las unidades del ejército de defensa israelí intentaron destruir a Hezbollah en el sur del Líbano, no pudieron, fueron destruidos más de 100 carros de combate, muchos muertos israelitas también, una grandes masas de muertos por los libaneses de Hezbollah y sus aliados y todos los que se unieron en contra de del intento israelí de destruir ese poderío militar de Hezbollah en el sur del Líbano y que trajo consigo también grandes bombardeos contra el Líbano, bombardeos militares contra población de origen chiita, porque estamos hablando en el Líbano de Hezbollah, un partido chiita, donde la mayoría de sus componentes son chiitas, una de la minoría que es dentro de todas las minorías libanesas la más grande, y por lo tanto, si vemos esta situación, estamos viendo que en el enfrentamiento, digamos, más directo a Israel, en el enfrentamiento de esos que de una u otra manera quieren el establecimiento de un Estado palestino con las características diferentes que uno u otro defienden, hay dos movimientos importantes de corte islamita. Estamos hablando de Hezbollah en el Líbano y estamos hablando entonces de Hamas dentro de los palestinos. Hamas incluso fue creado como organización o fue inspirada en un clérigo de origen, un clérigo palestino sunita, nacido en Gaza. Al-Yassin es el padre, digamos, ideológico de ese movimiento y que junto con otros líderes principales de Hamas fue asesinado en eso que se ha llamado asesinatos selectivos en el caso del Estado de Israel. En este caso fue muerto en un bombardeo saliendo de una mezquita, pero que es el líder espiritual, sigue siendo el líder espiritual de Hamas, hombre incluso que era parapléjico, o sea, andaba en una silla de ruedas y que de una u otra manera ha inspirado a ese movimiento en el enfrentamiento directo con Israel, lo cual analizaremos en esta segunda parte del programa. Continuando con la primera parte del programa, habíamos quedado hablando del líder espiritual, líder en el pensamiento del movimiento Hamas, Al-Yassin, este líder, como les decía anteriormente, que fue asesinado en un bombardeo selectivo, aunque hay que destacar que el también líder fallecido de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, incluso en un momento señaló que Israel era uno de los culpables o Israel había apoyado el nacimiento del movimiento Hamas como movimiento, digamos, opuesto a la OLP y al Fatah, como movimiento nacionalista, laico, con características o con aliados muchas veces opuestos a los poderes, digamos, más conservadores dentro del mundo árabe. En este caso señalamos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, o sea, estados del Medio Oriente donde desde el punto de vista político estamos analizando que son monarquías, casi siempre poderes casi absolutos de los emires o del rey o del sultán. Estos, digamos, estados
de una u otra manera siempre han tenido un enfrentamiento, digamos, ideológico con los movimientos de corte puramente nacionalista, como es la propia OLP, y también han apoyado a los movimientos islamitas, a todos los movimientos islamitas que se han dado en el área. En el caso de que estamos viendo en la noche de hoy, Hamás, estos, aparte de Israel, esta acusación que hizo Yasser Arafat de Israel, también estos grandes estados del Golfo han apoyado a Hamás, la han apoyado en armamento, en recursos, en, digamos, en apoyo diplomático, a pesar de que Hamás desde, yo diría, finales de los 90 y principios de los 90, finales de los 80 y principios de los 90, a partir del momento de que Israel, aunque fue acusado de ayudar a Hamás en contra de la OLP, con esto estoy diciendo que Hamás nunca ha pertenecido a la OLP, o sea, es un movimiento islamita que es aparte, palestino también, pero, repito, nunca ha sido parte de la OLP. Israel también se dio cuenta de que realmente el principal, digamos, opositor o el opositor más radical desde finales de los 80 y principios de los 90 del Estado de Israel era Hamás. Empezó entonces ya en un enfrentamiento directo con el movimiento islámico. Ya les decía que fue asesinado el líder espiritual del movimiento Hamás en un ataque aéreo selectivo. Y esto de selectivo siempre hay que decirlo entre comillas, porque entonces se pueden imaginar que un bombardeo en las afueras de una mezquita siempre va a producir o produjo a muertes de personas que no tenían nada que ver con el movimiento militante de Hamás, o sea, personas civiles. Cualquier bombardeo siempre crea eso que se ha llamado daños colaterales, daños llamados realmente de una manera eufemística. Cuando se habla de daños colaterales es de daños de civiles o de personas que no tienen que ver nada en la confrontación directa. Y otros líderes, incluso hay una larga lista de los que los Hamás llama los mártires de Hamás, que han sido también asesinados en bombardeos selectivos o en bombas o en atentados por el Estado de Israel, que a partir de ese momento empezó a confrontar de la manera más directa con el movimiento islámico Hamás. Hay que tener en esto en cuenta que, recordemos, de los años 90 empiezan la firma de los acuerdos, se firman los acuerdos de Oslo, la OLP y Yasser Arafat reconoció a Israel, o sea, la existencia del Estado de Israel, entran en conversaciones, se llega incluso a la instauración de una autoridad nacional palestina con Yasser Arafat al frente, y todo esto de una u otra manera hizo que la respuesta de Hamás a lo que ocurría fuera una respuesta de oposición. Hamás en sus estatus políticos no reconoce al Estado de Israel, por lo menos nunca lo ha dicho de manera abierta, un reconocimiento. Ha hablado, sí ha señalado que debe conformarse un Estado palestino en los territorios previos o posteriores a la guerra de los 6 días de 1967, o sea, en Gaza y Cisjordania. Ha planteado esto, pero plantear que se debe formar un Estado palestino en esos territorios con Jerusalén como capital no implica a la vez el reconocimiento del Estado de Israel, porque no lo ha reconocido de manera, digamos, explícita, no lo ha dicho. Y esto es algo que de una u otra manera siempre ha sido tomado por Israel como un pretexto o como un hecho de que el principal enemigo del Estado de Israel en los territorios de la Palestina histórica son en este momento el movimiento islamita Hamás. Hay que tener en cuenta también, recordemos, lo habíamos dicho en programas anteriores, 2004 muere Yasser Arafat. Yasser Arafat posiblemente haya sido el único político, y no solo como creador de los principales creadores de la Organización para la Liberación de Palestina, sino el único político que podía de una u otra manera convencer a muchos de sus correligionarios de que era necesario reconocer a Israel,
después de los años 80, de que era necesario llegar a una paz, de llegar a ese principio de paz por tierra, o sea, la tierra palestina por la paz a Israel y el reconocimiento del Estado de Israel. Podía hacerlo, pero sabemos, 2004 muere Arafat. Ya habíamos dicho supuestamente, unos dicen que asesinado, otros dicen que no, es algo que todavía son hipótesis, todavía se investiga, no hay nada concluyente al respecto. Y lo cierto es que en el año 2006, por segunda vez se va a elecciones en la Autoridad Nacional Palestina, esa Autoridad Nacional Palestina que se había creado en los territorios de Cisjordania, en algunos territorios de Cisjordania y en Gaza. Los israelitas se habían retirado de la ciudad de Gaza, y en ese año 2006, ya sin Arafat, muerto 2 años antes, el principal candidato o los candidatos principales de Hamás triunfan en las elecciones de una manera arrolladora, porque esa es la verdad. O sea, hay un voto democrático que fue dirigido a Hamás en contra de la OLP. Ni siquiera la OLP, con los votos que tuvo y sus aliados, podía confrontar una mayoría. Esto trajo a nivel geopolítico, a nivel internacional, un gran enfrentamiento, porque hay muchos países occidentales encabezados por los Estados Unidos que consideran que Hamás es una organización terrorista, y así es como la tratan, como organización terrorista. Incluso la Unión Europea en un momento dijo que Hamás es una organización terrorista. Esto se llevó a los tribunales europeos, todavía no han tomado una decisión, pero digamos, los métodos de Hamás, los métodos considerados muchas veces terroristas en el enfrentamiento con Israel, bombas contra población civil, lanzamiento de cohetes de manera indiscriminada contra los territorios israelitas, donde se producen muertes militares, pero también muchas veces muertes civiles, ha traído que incluso Amnistía Internacional haya señalado que no solo contra Israel, sino dentro de los palestinos, Hamás produce situaciones que lo llevan a calificar como una organización terrorista. Esto Hamás lo ha negado. O sea, hay un enfrentamiento verbal diplomático al respecto. Lo cierto es que Hamás en el 2006 ganó esas elecciones, y esto finalmente trajo consigo que la OLP, Al-Fatah, en este momento ya dirigido por el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, no aceptó la victoria de Hamás, y se produjeron entonces enfrentamientos entre internos palestinos, entre Hamás y Al-Fatah, que trajo consigo prácticamente la división de los territorios que supuestamente debe tener la Autoridad Nacional Palestina entre un bando y otro. En el caso de Hamás, quedó con el poder en los territorios de Gaza, mientras en los territorios de Cisjordania, Al-Fatah quedó con el poder político. Fíjense que estamos hablando del año 2006, por 11 años esta situación de una u otra manera se mantuvo en enfrentamientos entre ambas partes, y no es hasta el año 2017 cuando se van a reunir las dos partes, y esas dos partes reunidas van a, digamos, tratar de eliminar estos enfrentamientos internos, estos enfrentamientos entre partes, estos enfrentamientos que de una u otra manera influyen de manera negativa en la consecución de un Estado palestino en los territorios que digamos que por los tratados de Oslo le corresponden a una entidad palestina. Si el movimiento palestino está dividido en dos, entre islamitas y nacionalistas, no se va a llegar a un acuerdo. Es difícil incluso entrar a negociar. Hamás ha acusado también a Al-Fatah de ayuda que ha recibido de Israel. Parece que hay diferentes informaciones que se analizan de que Israel permitió que Jordania mandara armamento hacia los partidarios de Al-Fatah en Cisjordania. Pero 2017 vuelve la Autoridad Nacional Palestina a Gaza, que probablemente sea el territorio más poblado del mundo, casi que por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de un territorio que no tiene, que es más o menos 20 kilómetros cuadrados,
donde hay casi 1 millón de habitantes, mayoritariamente palestinos, y donde no es menos cierto que se producen enfrentamientos o se han producido enfrentamientos realmente extremos y agudos entre Hamas e Israel, lanzamiento de misiles por Hamas en contra del territorio de Israel, bombardeos israelitas, bombardeos de la aviación y bombardeos artilleros. En el mar, Israel tiene bloqueado el territorio de Gaza. O sea, cuando digo que por el mar está bloqueado es que prácticamente no puede haber ningún intercambio. Esto ha traído también grandes problemas a nivel internacional. Todos los barcos que se han tratado de acercar a ese territorio han sido detenidos por Israel. Incluso un barco donde la mayoría era de origen turco hubo muertos, trajo consigo, digamos, los enfrentamientos iniciales entre el actual gobierno turco, también de corte islamita, con Israel, el gobierno de Erdogan, y esta situación compleja donde Egipto, el gobierno egipcio ha tratado de mediar entre las partes. Prácticamente la única salida que tiene Gaza, ese bloqueo de Gaza lo tiene por el paso de Rafah. Es un paso, digamos, un paso fronterizo entre Gaza y Egipto, que mayoritariamente también del tiempo está cerrado. Cuando decimos que está cerrado, es que ¿cómo le va a entrar entonces alimentos? ¿Cómo le va a llegar la ayuda económica? Israel incluso es el principal suministrador de energía eléctrica a la región de Gaza, y cuando se producen estos enfrentamientos se deja de mandar la energía eléctrica, ubicando esta región prácticamente como un gigantesco campo de concentración donde se agrupan, ya lo dije anteriormente, casi 1 millón de palestinos. Las cifras a veces varían entre 750.000 a 1 millón de palestinos, una gran población civil que se encuentra en una situación realmente, digamos, extremadamente difícil. Para terminar este programa, yo realmente creo que hay que hacer hincapié específico y bien fuerte en que la unidad palestina, o se necesita esa unidad palestina para que Hamas y Al-Fatah lleguen a un acuerdo duradero que haga más factible o haga un frente común palestino en las posiciones que están o en los pedidos que hacen a Naciones Unidas y a las grandes potencias internacionales de la necesidad de la creación de un Estado palestino en los territorios o fronteras que quedaron después de la guerra de los 6 días en 1967. Muchas gracias y buenas noches.